Bien, jóvenes, lo que vamos a trabajar en este caso es un problema en el que tenemos dos triángulos, uno grande llamado ABC con los vértices A, B y C y uno pequeño con los vértices A, D y B. Para el ejercicio se cumplen inicialmente estas condiciones. El lado AC, es decir, este lado que está aquí, es igual al lado BC, es decir, este lado que está aquí. Por eso se colocan estas líneas, ¿verdad? Estas rayas hacen referencia a que esos son iguales. De la misma forma tenemos que AD es igual a DB o a BD, es decir, este de aquí es igual a este. Lo que tenemos que probar es que este ángulo de aquí, el CAD, es igual a este de aquí que es el CBD. Bien, siempre que nos den un triángulo y nos digan que tiene dos lados iguales, vamos a hacer referencia a los triángulos isósceles. Esa será la herramienta principal que tenemos. Bien, lo que sabemos es que inicialmente el ejercicio nos dice que AC es igual a BC. Como esto se cumple, entonces el triángulo grande, es decir, ABC, es isósceles. Bien, isósceles significa que sus dos lados son iguales. En un triángulo isósceles siempre se cumple lo siguiente. Los ángulos, perdón, de la base son iguales, es decir, este ángulo de aquí será igual a este ángulo de aquí. Bien, entonces, como esos dos son iguales, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener entonces que el ángulo C, perdón, el ángulo CAB es igual al ángulo CBA, ¿sí? Son los ángulos que se ubican en la base, es decir, estos que están aquí. Bien. ¿Qué ángulos necesito encontrar? Los que yo necesito son los que están más internamente, es decir, el CAD y el CBD. Entonces voy a ver de qué forma puedo modificar lo que yo tengo para encontrar esos. Veamos, el ángulo CAD, ¿de qué forma puedo encontrarlo? Si yo quiero encontrar este ángulo, yo puedo pensar en lo siguiente. Bien, ¿quién es CAD? Fijémonos en esto. El CAD es este ángulo que yo estoy escribiendo en verde ahorita. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo tomar el ángulo grande que es CAB. Vamos a ir escribiéndolo. El ángulo grande que es CAB. Y le puedo restar ¿qué? Lo que me estorba, por decirlo así, es esto de aquí, este ángulo pequeño. ¿Y cuál es ese ángulo? Pues ese ángulo es DAB, ¿sí? Entonces yo de momento tengo eso. Bien, lo mismo puedo hacer para el ángulo CBD. Lo que yo puedo hacer es tomar el ángulo grande, que en este caso sería CBA, y restarle el ángulo pequeño que sería BDA, no, DBA, perdón, DBA. Entonces, de esta forma, yo ya tengo dos ecuaciones, digamos, para el CAB y el CBD. ¿Sí? ¿Sí? De esta manera yo los puedo utilizar más adelante para, para ver cómo puedo encontrar los valores que busco. ¿Sí? Bien, ¿qué sigue? Lo que tenemos es eh, el lado AD es igual al lado BD. ¿Sí? Eso me lo daba el ejercicio inicialmente. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, que en este triángulo pequeño también tenemos un isósceles. ¿Sí? Y como ese pequeño es isósceles, lo mismo, los
ángulos de la base son iguales. Lo que yo voy a tener entonces es que el ángulo de AB será igual al ángulo de BA. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo eso. Ahora voy a comenzar con lo que yo tenía inicialmente. ¿Y qué es lo que yo tenía inicialmente? Que el ángulo CAB es igual al ángulo CBA, es decir, esto de aquí. Eso yo lo sé porque el ángulo grande es isósceles. Lo que voy a hacer es restar DAB a ambos lados. Voy a restar esto a ambos lados y la igualdad no se va a alterar, ¿sí? Lo que voy a tener abajo es entonces esto, pero a ambos les voy a restar DAB. Voy a tener esto aquí y esto aquí. Bien, una cosa. En este lado yo simplemente voy a bajarlo así como está. Y en el otro lado voy a hacer una transformación. No voy a escribir DAB, sino que en lugar de escribir DAB voy a escribir DBA. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque yo he dicho que DAB es igual a DBA, así que no importa cuál de los dos ponga, estoy haciendo referencia a lo mismo, ¿sí? Voy a poner esto entonces, ¿y qué me queda? Me queda esto. Bien. Pero si recuerdan de estas expresiones que teníamos, o sea, ya podemos utilizarlas y sustituirlas. Si se fijan, aquí tenemos CAB menos DAB. Y aquí que teníamos que CAD era igual a CAB menos DAB. Entonces, en lugar de escribir esto, voy a poner solo CAD. Y esto será igual a que aquí en lugar de escribir CBA menos DBA, voy a poner CBD. Yo puedo poner esto porque ya tenía que eran iguales. Y entonces yo tengo que CAD es igual a CBD, que es lo que inicialmente yo quería demostrar, ¿verdad? Así que de esta forma demostramos el ejercicio. Bien. ¿Cuál es la clave entonces? Tenemos que ver que estamos hablando de un triángulo isósceles. Cuando se habla de un triángulo isósceles ya sabemos que se cumple lo de la base. Los ángulos de la base son iguales. Así que ante una situación en la que se involucre un triángulo isósceles, la mejor herramienta, digamos, o el punto de partida tiene que ser considerar los ángulos de la base. ¿Sí? Bien, veamos, el siguiente ejercicio es ya un poco más aplicado a los cuentos, digamos, pero vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos la siguiente situación. Una princesa se encontraba en una torre de un palacio cuando llegó un príncipe valiente a rescatarla. Si la ventana de la torre en la que se encuentra la princesa está a 6 metros de altura y la longitud de la escalera que va a utilizar el príncipe es de 10 metros, ¿a qué distancia de la torre debe colocar la escalera para que ésta quede justo en la ventana de la princesa? Es decir, lo que necesitamos es averiguar cuál es la distancia que tiene que tener o dónde tiene que poner la base de la escalera para que llegue justo a la ventana. Bien, lo que vamos a hacer es apoyarnos en la representación gráfica. Tenemos aquí la torre, ¿verdad? ¿Sí? Y sabemos que la ventana está a una altura de 6 metros. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la escalera mide 10 metros. Lo que necesitamos es saber qué distancia hay de la base de la escalera a la torre, es decir, necesitamos encontrar X. Para resolver esto vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Siempre que nos hablen de cosas de este tipo que se refieran a triángulos rectángulos, necesitamos el teorema de Pitágoras.
ustedes pueden ver que aquí se forma un triángulo rectángulo. O sea, con los siguientes. Bien, vamos a hacerlo de nuevo. Y que tiene los siguientes lados. Sí, supongan que quedó recto. Aquí tenemos que esta es la altura, que es 6. Este es 10. Y el que necesitamos es X. Bien, ¿qué nos dice el triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo se cumple lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? ¿Quién es la hipotenusa en este caso? La hipotenusa es 10. Recuerden que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Bien, en este caso la hipotenusa es 10 y los catetos son 6 y X. Lo que vamos a hacer entonces es sustituir los valores que tenemos en esta expresión. En lugar de poner c al cuadrado, que es la hipotenusa, voy a poner 10 al cuadrado. Y esto será igual a a al cuadrado, que en este caso es x. Voy a tener x al cuadrado más b al cuadrado, que en este caso es 6. Voy a tener 6 al cuadrado. Bien, esto es 10 al cuadrado, 100. Igual a x al cuadrado, este simplemente lo bajo. Y voy a tener 6 al cuadrado, 36. Lo que hago ahora es despejar x. A mí me interesa encontrar el valor de x, así que voy a despejarlo. El 36 se está sumando, lo paso a restar. Voy a tener que 100 menos 36 es igual a x al cuadrado. ¿Y cuánto es 100 menos 36? Esto es 64, ¿verdad? 64 es igual a x al cuadrado. ¿Qué hago ahora? Saco raíz cuadrada a ambos lados. La raíz cuadrada de 64 es 8. Y la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces lo que yo tengo finalmente es que x es igual a 8. ¿Qué significa eso? Que la longitud que tiene que haber desde la base de la escalera hasta la base de la torre tiene que ser 8, ¿sí? Bien, ¿cómo resolvimos esto? Simplemente utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces, ya saben, siempre que se encuentren con una situación en la que tengan un triángulo rectángulo, ustedes pueden utilizar el teorema de Pitágoras. Así que, bien, los invito a seguir estudiando. Esto, digamos, les puede servir como una base para algunos ejercicios que pueden realizar. Y recuerden, siempre escríbanme, ¿sí? A la hora que tengan dudas, escríbanme y yo voy a solventarles lo más pronto posible. Así que si hay alguna duda respecto a estos ejercicios, también escríbanme, ¿verdad? Bien, y nos vemos en la próxima.